A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches a ustedes y bienvenidos sean a un programa más de temas y debates. Hoy es lunes 5 de junio del año 2023. Esta noche vamos a estar hablando con nuestro invitado y amigo y colaborador, don Manuel Espinosa Arquín, presidente del CREI y analista internacional. Vamos a estar abordando dos temas en particular. Lo que fueron las elecciones en dos vueltas en Turquía, este pasado 14 de mayo, y el aumento del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. ¿Qué importancia nacional e internacional tienen las elecciones de Turquía y de qué manera nos interesa y nos compete a nosotros como país? ¿Por qué ahora se llama Turquía y no Turquía como siempre lo hemos conocido? También estaremos hablando rápidamente con nuestro invitado cuál es la importancia o qué tenemos que esperar nosotros como latinoamericanos estas elecciones que acaban de suscitarse aquí en Turquía. Número uno. Y número dos, el reciente enfrentamiento que se ha estado dando entre Estados Unidos y China. Y no solamente podría ser una guerra armamentista, sino una guerra económica que por mucho tiempo, por muchas décadas, ha venido suscitándose y lógicamente siempre por el poder hegemónico que ha ejercido nuestro país, nuestro vecino sureño, hablando de Estados Unidos. En breve momento estaremos hablando con nuestro invitado Manuel Espinosa Arquín y que abordemos un poco de lo que está sucediendo a nivel mundial. Nosotros como país, nosotros como ciudadanos, necesitamos darnos cuenta verdaderamente y fehacientemente qué está sucediendo o cómo amaneció el mundo en el campo internacional. En breve momento estaremos hablando con nuestro invitado que ya está con nosotros vía Zoom, don Manuel Espinosa Arquín. Por ese lado. Por otro lado, yo quiero hacer referencia un poco y a ver si me regalan las imágenes, Iván Morales, de la visita que tuvo el día de ayer, domingo 4 de junio, donde estuvo el presidente del Parlamento Centroamericano, don Amado Cerrut Acevedo, presidente del Parlacén. Y algo que hacía énfasis, que decía la vicepresidenta Rosario, que yo en breve momento voy a estar compartiendo un video donde ella estaba haciendo referencia a esta visita, detalló ella de que cómo podemos mejorar la labor de todos para servirle mejor a nuestro pueblo, a las familias de cada país y al Parlamento Centroamericano por la importancia que tiene como mecanismo que integra los órganos comunitarios del SICA, el Parlacén, la Corte Centroamericana, cómo fortalecer ese Parlamento que nos reúne a todos y que debe reunirnos a todos para cumplir las funciones que nuestros pueblos demandan: salud, energía, agua, integración económica y general. Ver cómo atendemos mejor las prioridades de las familias centroamericanas. Y es lógico, porque recordemos que el Parlamento Centroamericano viene a ser una institución o un ente cuyo reto es servir y cuyas prioridades es servir y mejorar lo que es las prioridades de la familia, pero la familia centroamericana y la familia latinoamericana. Obviamente y lógicamente esta integración, esta visita que vino a hacer el señor Amado Cerrut Acevedo, presidente del Parlacén, viene a unificar y a determinar de que nosotros estamos más unidos y lógicamente si estamos unidos no va a haber fuerza o no va a haber poder foráneo que pueda interferir en lo que son nuestros destinos, nuestras opiniones nacionales, porque recordemos que desgraciadamente y lamentablemente estos países que se dan a la tarea de estar interfiriendo en lo que son las políticas nacionales y obviamente que se creen los dueños del mundo, pero si nosotros somos unidos, estamos unidos, obviamente somos más fuertes. Yo por considerarlo de suma importancia voy a
compartir con ustedes las palabras de lo que dijo la vicepresidenta Rosario Murillo el día de ayer en la visita que hizo el señor Amado Cerrut aquí en Nicaragua, presidente del Parlamento Centroamericano. Veamos. Buenas noches, compañero. ¿Cómo estamos? Aquí, como siempre, trabajando para servirle a nuestro pueblo y tratar de hacerlo cada vez mejor, concluyendo con mucho orgullo una reunión con el presidente Amado Cerrut, presidente del Parlacén, con el vicepresidente por Nicaragua, compañero reverendo Guillermo Daniel Ortega, la compañera Aida, que es también secretaria técnica del Parlacén por Nicaragua. Estuvimos reunidos, la comandante Tijerino, jefa de bancada, y el compañero Werner Vargas, secretario general del SICA, hablando de cómo podemos mejorar la labor de todos para servirle mejor a nuestros pueblos, a las familias de cada país, y el Parlamento Centroamericano, por la importancia que tiene como mecanismo de integración, son los órganos comunitarios, el SICA, el Parlamento, la Corte Centroamericana, cómo fortalecer ese Parlamento que nos reúne a todos y que debe reunirnos a todos para cumplir las funciones que nuestros pueblos demandan: salud, energía, agua, integración económica en general, ver cómo atendemos mejor las prioridades de la familia centroamericana. Y bueno, hemos hablado de la importancia de cumplir los compromisos que se han venido adquiriendo para fortalecer el Parlamento, fortalecer los órganos comunitarios y fortalecer el trabajo de todos en sintonía con los gobiernos, con las comisiones de las asambleas nacionales, con las sesiones o las comisiones también de los ministerios, de las entidades, de los poderes ejecutivos, trabajar mejor para nuestros pueblos y reunirnos también con más frecuencia para ir viendo los avances y los desafíos de estos órganos de integración centroamericana, de estos órganos de nuestra comunidad centroamericana que tienen el desafío, el reto de servir cada vez mejor a los intereses, las necesidades y las prioridades de nuestra región y de las familias de la región. Así estamos, compañeros, compañeras, un gran abrazo de inicio de semana. Mañana empezamos otra semana de trabajo, seguridad y paz. Adelante, compañeros. Serán las palabras de la vicepresidenta Rosario Murillo el día de ayer en la reunión y encuentro que sostuvieron el presidente del Parlamento, de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega Saavedra, doña Rosario Murillo, por supuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, entre otras autoridades, y por supuesto el señor y representante del Parlamento Centroamericano, don Amado Cerrut. Y digo esto porque a mí Amado Cerrut, Acevedo, y digo esto porque en las interioridades de lo que hablaba la vicepresidenta Rosario, haciendo referencia a la visita que hizo el presidente del Parlacén, ella hacía referencia a que la manera o se reunieron más bien, fue esta reunión el día de ayer, fue porque hay que buscar la manera de cómo podemos mejorar, y porque nosotros estamos integrados en lo que es el Parlamento Centroamericano. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros como país, pero nosotros como Estado? Porque recordemos que el Parlacén es un mecanismo de integración de los Estados. Sin embargo, el Parlacén está llamado a lo que es fortalecer las necesidades y cumplir más bien las necesidades y las funciones que demandan nuestro pueblo, o sea, nosotros. Y, lógicamente, darle prioridad a lo que son prioridades y necesidades de los pueblos. Entonces, el Parlamento Centroamericano es una entidad que nos reúne a todos y que nos integra a todos los países centroamericanos y latinoamericanos, lógicamente, porque
como su nombre lo dice, es un mecanismo de integración, pero es un mecanismo que integra a los países conforme a sus necesidades, para que los estados, para que los gobiernos, para que los presidentes demanden y sean más de acorde a las necesidades de nosotros como nicaragüenses, hablando del presidente de Nicaragua, hablando de los presidentes de los demás países de Centroamérica. Pero bien, algo que yo quería compartirles, por considerarlo de suma importancia, lógicamente, las palabras de lo que dijo la vicepresidenta Rosario Murillo el día de ayer. Por ese lado. Por otro lado, antes de irme con nuestro invitado, Manuel Espinosa Jarquín, yo quiero hablar un poquito y hacer referencia un poco a los últimos acontecimientos que han estado dándose en Nicaragua. Miren, recordemos que según las acciones climatológicas que han estado sucediendo en Nicaragua, en este país, y debido obviamente a la imprudencia de algunos ciudadanos que temerariamente han desafiado su suerte y han jugado con su vida y han cometido imprudencia, valga la redundancia, han cometido imprudencia al lanzarse ante esos abismales afluencias de agua por causa de la lluvia y que son causas naturales también. La semana pasada se dio lo que fue el fallecimiento de una persona que todos vimos en las redes sociales y fue el objeto de noticia a nivel nacional. Ocuparon las principales portadas de lo que son los diferentes noticieros y medios de comunicación televisivos y en digital, lógicamente leído y hablado. Entonces se cometió una imprudencia. Sabemos de que ya estamos en lo que es la época de lluvia, y empezaron. Tanto así que Ineter ya pronostica lo que son esta lluvia este fin de semana, muy fuerte, porque ya vienen lo que son, ya el jueves o viernes entra lo que es la primera onda tropical y entre el domingo y el lunes va a entrar lo que es la segunda onda tropical a este país. Pero nosotros siempre cometemos errores humanos, como humanos que somos. Y esto que yo voy a hacer referencia no es una crítica, simplemente es una recomendación que yo doy a las autoridades edilicias y a las autoridades policiales. Errar es de humano, pero corregir es de sabio, dice el dicho. O es un proverbio, no sé. Yo creo que en estos puntos críticos que existen a nivel nacional, principalmente en el casco urbano de Managua, de la capital, porque hay puntos críticos. Hay puntos críticos que no hemos podido mitigar, que no hemos podido resolver para evitar este tipo de tragedia que se dio la semana pasada. Yo pienso de que si hubiera habido alguna especie de rotulación o señalización en ese punto, aquí en las agüitas, a lo mejor no hubiera sucedido lo que sucedió. Quizás no hubiera pasado. Vuelvo y lo repito, esto no es una crítica, es una recomendación solamente la que yo estoy dando. Pero si la quieres agarrar como crítica, pues agárrenla como crítica. Pero yo tengo que decir las cosas a como yo que pienso que debieron haber sido y tienen que ser. Ese es mi trabajo como medio de comunicación. Entonces, si hubiera habido una debida señalización o rotulación o sencillamente un trabajo por parte de la Policía Nacional de Tránsito, porque yo recuerdo que el año pasado hubo
no sé si fue una nota de prensa o un comunicado o algo que salió de que la Policía Nacional de Tránsito iba a estar deteniendo el tránsito en los puntos donde había muchísima afluencia de lo que es agua, en los puentes, en los ríos y en los diferentes puntos de máxima concentración de agua cuando estuviera lloviendo. Si no mal recuerdo, a mí no se me olvidan esas cosas. Entonces, es una recomendación, vuelvo y lo repito. Pero yo creo que falló la persona que cometió esa imprudencia, pero también fallaron las autoridades edilicias en no rotular, en no advertir, en no poner en sobreaviso del peligro, porque si yo no conozco ese pase de las agüitas, porque no conozco, yo soy sincero, y yo soy de Managua, yo vivo en Managua. Entonces, y si esa persona que cometió esa imprudencia se tiró ese cauce natural que viene desde el crucero y termina en el lago de Managua, son como 12 kilómetros y medio. Eso lo dio un funcionario el día de ahí. 12 kilómetros y medio. Es una correntada enorme la que viene. Voy a estar sabido de que ahí es un peligro transitar cuando llueve por la gran cantidad de agua que está cayendo. Voy a estar sabido. Pero si no señalizas eso, la persona, el conductor, el que circula, no lo sabe. Y si lo sabe, lo ignora. Entonces comete la imprudencia y se dan esas consecuencias. Ese es mi punto de vista. Y yo le hago este llamado a la autoridad edilicia, a las autoridades policiales. Hay que ser un poco más consecuente con este tipo de acciones. Hay que ser más consecuentes. Voy a hacer una breve pausa rápidamente. Y en la segunda parte del programa vamos a estar hablando con nuestro invitado Manuel Espinosa Arquín, especialista en relaciones internacionales, y vamos a estar hablando un poco de lo que son las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía y la guerra entre Estados Unidos y China. Ya regresamos. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Cord con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF.
No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas TV. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa nuestro buen amigo, colaborador y presidente del CREI, don Manuel Espinosa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Manuel, buenas noches y bienvenido una vez más a Temas Vida. Muy buenas noches, Eliezer. Muchas gracias siempre por la invitación y saludos a todos tus fieles seguidores y televidentes. Más bien, gracias a vos. Fíjate, Manuel, que te quería comentar rápidamente. Hay varias personas, y muchas personas me han escrito y me han pedido que te invite y que hablemos un poco, porque me han dicho ellos, y son admiradores tuyos, porque dicen que son una eminencia en lo que es asuntos internacionales. Y le mando los más cordiales saludos a estos amigos que me estuvieron llamando. Sinceramente te lo digo, y me estuvieron escribiendo que hacía muy buen programa, vos, hablando de lo que es el campo internacional. Pero bien, Manuel, hay dos cosas, o más bien hay dos noticias que en las últimas 2 semanas, o las últimas quincenas, están ocupando lo que son la principal plana noticiosa en el campo a nivel internacional. Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. Me gustaría que hablemos un poquito de este tema. Más de 64 millones de votantes acudieron el 14 de mayo, la segunda vuelta, a depositar su voto y a elegir nuevamente al presidente por 5 años consecutivos. Obviamente y lógicamente, a mí me interesa mucho que hablemos de este tema porque, como lo decía al principio del programa, nosotros como nicaragüenses necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué está pasando verdaderamente y fehacientemente en el mundo. Hay muchas noticias falsas. La red, el sistema de internet, el sistema digital está colmado de lo que es noticias falsas. Lógicamente, a mí me gustaría que hablemos un poco y que te refieras a la importancia como Latinoamérica de las noticias, o más bien de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía este pasado 14 de mayo. Me gustaría tu comentario, Manuel. Bueno, en realidad, claro, muchas personas la temática internacional la encuentra distante, producto casualmente de la distancia donde esos eventos internacionales ocurren, y me imagino que unas elecciones en Turquía, porque ahora se acostumbra ahora a decirle Turquía y no Turquía, ¿verdad? Como solíamos decirle, porque hubo un cambio acertado en la pronunciación del nombre de Turquía en el idioma originario, y entonces muchas veces hasta mucha más la reacción de distancia que se percibe. Sin embargo, nosotros somos parte de un sistema internacional y cada uno de los estados, naciones,
somos parte de esto y no deja de tener relación alguna pues con nuestro país. Yo recuerdo, yo sé que por ejemplo las novelas de este país y que se transmiten en varios canales nacionales captan mucho la atención de los televidentes, ¿verdad? No solo de las amas de casa, como siempre que se estila, que son las que ven las novelas brasileñas, las novelas mexicanas, las venezolanas, que son muy buenas, ¿verdad? También, pero esta serie de Turquía, pues también están en un alto rating de atención en la televisión. Sí. Yo recuerdo que hace años Eliezer apareció en Netflix una serie que se llama Ertugrul Resurrection, la resurrección de Ertugrul. No sé cuántas temporadas, hermano, ni me acuerdo, pero cada temporada tenía como 30 capítulos y una calidad de producción, porque te explicaban pues el surgimiento del Imperio Otomano a través de las intrigas, desde los clanes, desde las tribus, y cómo desde las tribus se fueron generando las federaciones de tribus, hasta el aparecimiento del Estado, pues. Turco, su lucha contra los mongoles, contra los bizantinos. Muy interesante, vale la pena para periodistas, estudiosos de las relaciones internacionales, estudiantes, verla, ¿verdad? Solo que tenés que encontrar bastante tiempo pues para documentarte y documentarte bastante bien. Y aquí yo recuerdo que solo he conocido a un diplomático nicaragüense, ya falleció, que paz descanse, Roberto Leal, que en su momento él conversaba mucho sobre este país, él insistía en prestarle atención más en nuestra política exterior a este Estado, porque él en los últimos 20 años con el actual presidente Erdogan ha hecho una transformación enorme, ya ha hecho una transformación enorme, lo logró sacar de la neocolonialidad en que este Estado, acordemos que Turquía es el remanente principal del Imperio Otomano, que fue destruido como resultado de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Y hace 20 años llegó vamos a decir, político, bastante audaz, ¿verdad? Muchos no lo quieren, a muchos no les cae bien porque es demasiado astuto, tienen agarrada una rama con una mano y con otra se sujeta otra, es miembro de la OTAN desde la década de los 50, y en el contexto, por ejemplo, de la operación militar rusa en Ucrania, tiene excelentes relaciones con Rusia y comerciales en términos de agricultura, de turismo, sirve de lobista, sirve de mediador en el tema del trigo, y entonces muy inexplicable, pero porque este es miembro de la OTAN y comienza inclusive a bloquear a otros países como Suecia, como Finlandia, que pueden ser miembros de la OTAN, ¿verdad? Entonces, te estoy dando una introducción porque es interesante conocer la ficha técnica del país, de este Estado como de muchos otros más. Y en realidad que en la primera vuelta, como vos decías, porque estas elecciones se dieron en 2 vueltas. La primera fue el 14 de mayo de este año, donde como el sistema electoral ahí demanda la mayoría absoluta, ¿verdad? Arriba del 50%, ese es el que gana. Entonces, el actual presidente se llama Recep Tayyip Erdogan, no alcanzó, ¿verdad?, esa mayoría absoluta, y
se tuvieron que ir a una segunda vuelta. Sin embargo, lo importante son los grandes temas que durante el proceso electoral se dieron, con que, por ejemplo, su principal opositor, un hombre sencillo, Kemal Kılıçdaroğlu, uno se lo tiene que aprender porque para nosotros los nombres extranjeros son difíciles, como para los extranjeros nuestros nombres son también complejos y difíciles. No creas que Manuel Salvador o Eliezer son fáciles para muchos, pues, ¿ya? Entonces, no lograron ellos alcanzar ambos y se fueron a una segunda vuelta que se realizó hace poco, el 28 de mayo. Y como te decía, los grandes temas de esto fueron muy interesantes. Ahí, como hace unos 5 años atrás, tal vez un poco más, el gobierno de Erdogan logró cambiar el sistema de gobierno, de pasarlo de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. Entonces, la bandera del principal opositor, Kemal Kılıçdaroğlu, era retornar al sistema parlamentario de gobierno, ¿verdad? Y anular el presidencialista. ¿Por qué? Porque se considera que el sistema parlamentario representa un grado mayor de democracia, de libertades, de las diferentes expresiones políticas, individuales, que están representadas en un parlamento que el formato presidencial. Sin embargo, aquí, con el resultado de esta segunda vuelta, pues se mantiene el sistema presidencialista. Entonces, unas elecciones bastante reñidas, y en la primera vuelta, vamos a decir, en términos de un porcentaje que no varió mucho, 49.52 alcanzó Erdogan, ¿verdad? Y Kemal agarró 44.80, o sea, muy cercano, no alcanzaron la mayoría absoluta. Había un tercer contendiente, ¿verdad? Que era este representante, algo que se denomina la Alianza Ancestral. Yo lo conozco porque él se llama Sinan Ogan, y él es docente en el INGIMO, en el Instituto Estatal Moscovita de Relaciones Internacionales, donde yo me gradué. ¿Ya? Entonces eso crea una mayor cercanía, y hablando con la gente de la cátedra de la Facultad de Estudios de Asia Central y Medio Oriente, pues le dimos bastante seguimiento a las elecciones ahí en Turquía, y estábamos al tanto pues de que se iba a ganar o no Erdogan, y la verdad es que nuestras apuestas siempre fueron desde la primera vuelta que Erdogan ganaba. Claro, nosotros pensábamos que ganaba en la primera vuelta, pero no fue así, ganó en la segunda vuelta. Los grandes temas, mira, como te decía, Erdogan es un estadista, un político bastante controversial. De hecho, nadie le cree, ¿ya? Pero nadie le cree, nadie lo quiere, pero todos quieren hacer negocios con él, porque esa es la característica de Turquía. Turquía, en términos de geopolítica, de proyección geopolítica, es como una especie de bisagra, una bisagra que abre las ventanas hacia Europa y un punto de conexión hacia Asia Central, hacia Asia, hacia Medio Oriente, etc. Entonces, eso lo hace ser a él un pivote bastante flexible en términos geopolíticos, ¿ya? Entonces, vos mirá que de repente le compra a Rusia los famosos sistemas S-300 o C-400, que son complejos de defensa antimisil, ¿verdad? Anticoheteril, costoso, y los norteamericanos se enojan, entonces le niegan la venta de unos aviones F-25, un dilema ahí, que por qué vos con Rusia, si sos miembro de la OTAN, y te negás que en tiempos de guerra, entre Suecia y Finlandia. Pero fíjate que es tan controversial que cuando ganó las elecciones, muchos lo felicitaron. Hasta Suecia, el primer ministro de Suecia, a la que le impedía entrar a la OTAN, lo felicitó.
y lo felicitó con una doble cordialidad que se estila en la diplomacia, ¿ya? Entonces la figura de Erdogan es bastante controvertida, pero ha sido para Turquía bastante acertada, ya de parte de los Muslim Brothers, los hermanos musulmanes, una facción musulmana muy fuerte en todo el Medio Oriente, mucha relación con la gente en Egipto, con la gente en Arabia Saudita. Como te decía, logró sacar de la neocolonialidad a Turquía. Es cierto que en la última, vamos a decir, en los últimos años ha presentado serios problemas económicos, pero es la economía número 19 en el mundo, ya una de las mayores economías, una economía de alto rendimiento, pero además una potencia emergente, y en términos regionales su poder, sus capacidades son muy buenas, y eso ha sido producto del trabajo de Erdogan. Erdogan, lógicamente, mucho se le critica por el uso de la mano militar y contra los kurdos, pero el problema no solo es de Turquía, o Turquía, como le quieran llamar los especialistas, sino que es un problema del doble rasero que tienen las Naciones Unidas hacia el reconocimiento de los kurdos. Hay unas islitas tan pequeñas que le da 100 vueltas o 300 vueltas al día en bicicleta y están reconocidas como Estado soberano, y ese pueblo de millones, como son los kurdos, no están reconocidos, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas el incidente, por ejemplo, del derribo del avión ruso por los turcos? Y entonces se esperaba una reacción más dura desde Rusia. Sí, le respondió, ¿verdad?, en términos de sanciones a los productos que Rusia le compraba a Turquía, elevación de los impuestos, ¿verdad?, de estos productos, además de la restricción de hacer turismo mucho en ese país, que el turismo ruso en Turquía es muy alto. Y sin embargo tienen tremendos relaciones sobre el tema de la facilitación de los granos de la zona oriental, donde se realiza la operación militar industrial del trigo, sobre todo, ¿verdad? La participación, pues, de Turquía al mando de la política exterior de Erdogan ha sido muy buena. Manuel, ¿sí? Es evidente que el papel diplomático y el trabajo como jefe de Estado de este presidente Recep Tayyip Erdogan en estas nuevas elecciones que acaban de ser factibles para Turquía, es evidente que este trabajo lo ha venido realizando bien, porque me estás hablando de que él viene a ser como una especie de bisagra. Abre para un lado, pero también abre para otro. Queda bien con uno, pero también queda bien con otro. Te pregunto, te consulto, ¿cuál es, o más bien, qué podemos esperar nosotros en Latinoamérica con la elección, o más bien la nueva reelección de este presidente turco? ¿Qué podemos esperar nosotros en Latinoamérica? Fíjate que el discurso o los discursos durante el proceso electoral en este país, el discurso de Erdogan siempre fue dirigido alrededor de la construcción y fortalecimiento de un proyecto nacional, ¿ya? De la construcción de un siglo de Turquía, ¿ya? Eso te dice el carácter soberano que tiene que llevar, el rumbo y el carácter soberano que tiene que tener esta nación en este periodo tan turbulento de cambio sistémico. Por ejemplo, los norteamericanos y los occidentales, los occidentales, el occidente colectivo, que apoyaba a su principal opositor, que era Kemal Kılıçdaroğlu, hicieron, como vos decías al inicio, con el uso de las fake news y la instrumentalización de
la instrumentalización de los medios de información masiva, ¿verdad? Ellos apoyaron mucho y procuraron la derrota en las elecciones de Erdogan. O sea, vos sabés que unas elecciones como esta y como muchas otras son campos de batalla política de las potencias. No se puede ignorar que estas están tras bastidores, ¿verdad? De una u otra manera, y tampoco se puede muchas veces afirmar directamente, como suele ocurrir, pues. Este opositor Kemal, ¿verdad?, acusaba a Rusia, que había un injerencismo ruso, que había un hackeo ruso, etcétera, etcétera. Pero también Erdogan decía, los norteamericanos están demasiado metiendo las manos. Entonces, los medios, el oligopolio mediático a favor del presidente siempre hablaron mal de Erdogan. Pero este instituto famoso, el American Enterprise Institute, llegó a dar ciertas valoraciones. Y él decía, independientemente que el resultado arroje uno u otro ganador, ¿verdad?, de los tres o de los dos principales contendientes, Turquía no va a cambiar su rumbo de soberanía, ¿verdad?, de construcción y fortalecimiento de un proyecto nacional que lo ponga en un plano más competitivo contra las potencias emergentes y de turno. ¿Ya? Estamos hablando de un lugar muy preponderante entre los primeros 20 de la economía mundial, y con un alto rendimiento de producción tecnológica militar, industrial, agrícola, etcétera, y con un creciente poder blando que se está expandiendo fuera de su continente, como es el caso que te decía yo de los cereales y las novelas de este país ya en nuestro continente, que son muy aceptadas, y de repente pues comenzamos a tararear ahí algunas canciones en este idioma industrial, que no es raro, pues. Están acaparando buen territorio y buena atracción, buena atención por parte del mercado mundial, hablando de estas novelas y de esta serie. Bueno, el fíjate que vos decías algo muy, y que me gustaría mezclarlo con lo que son los enfrentamientos porque nos queda muy poco tiempo, ¿verdad?, entre China y Estados Unidos. Se habla de que Taiwán es la causa principal de estos dos enfrentamientos. ¿Por qué te digo esto? Porque es obvio y es evidente, y lo decía el presidente Vladimir Putin en meses pasados, lo dijo el presidente Ortega hace poco, de que estamos a las puertas de un mundo multipolar. O sea, aquí ya la dominación, la hegemonía en lo que es el campo mundial ya se está perdiendo. Y se está perdiendo por parte de los que ellos creen que son los dueños del mundo. Me gustaría tu comentario y que me hagas una semejanza de lo que es Turquía actualmente con el presidente Erdogan y del posible enfrentamiento de guerra entre China y Estados Unidos por la misma causa, por mantener lo que es el poder hegemónico, armamentista y económico a nivel del mundo. Claro. Mira, me gustaría terminar con la parte, como decía vos, de Turquía, porque el tema desde un aspecto geopolítico es muy importante. Aquí realmente hay una apuesta de las potencias, y sobre todo de Estados Unidos y de Rusia y de China, sobre este país. Los turcos entienden, y aquí va esto del concepto, la aplicación del concepto de neocolonialidad, de que para la OTAN, aun cuando son miembros importantes y están desde los 50 ahí, son vistos como carne de cañón. Son vistos como carne de cañón para un propósito de enfrentamiento contra Rusia. Ya los turcos no es la primera vez que se han enfrentado con los rusos. Los rusos ya llegaron hasta Constantinopla una vez, ¿verdad? Y conocen pues que lidiar con esto es harto difícil.
no recuerdo si fue Brezhnev, el que una vez les recetó que se cerraban el Bósforo, el estrecho del Bósforo. Eso no había ningún problema, porque el estrecho en ese tiempo era muy angosto, pero que si las cosas se ponían difíciles, lo podrían ensanchar a bombazos atómicos. Ya eso te dice lo serio, pues, de que puede llegar ahí un enfrentamiento. De hostilidad que existía. Claro. Entonces, Turquía siempre fue utilizado por los europeos, sobre todo por los ingleses, para chocar contra los rusos en algo que se llama el Gran Juego. Pero, ¿qué sucede? Los turcos nunca han sido aceptados como miembros de la Unión Europea, que eso es discriminatorio totalmente, ¿ya? ¿Por qué? Por las diferencias culturales. Y en general, los europeos, en ese su eurocentrismo, que creen que ellos son los más, los mejores, entienden en silencio y ocultamente que el ingreso de una Turquía a Europa les va a cambiar muchos patrones culturales, ¿verdad? Por eso los aceptan como parte de la OTAN, pero no como miembros de la Unión Europea. Entonces, esta lectura le es suficiente a los turcos, independientemente de cualquier colorido, para decir realmente no tenemos por qué nosotros andar pidiendo ser parte de, cuando no quieren que no seamos, problema civilizatorio cultural, si nosotros somos lo que somos. Entonces, por ejemplo, vos mirás la respuesta en términos diplomáticos cuando la política exterior de Erdogan ahora facilita el proceso de paz en toda la región, en temas como Libia, en temas como Siria, en temas de Irak, en temas del mismo Kurdistán. Ok. La reunión o el acercamiento con Arabia Saudita, que son primos. Ellos están muy fuertes en su crítica contra Israel y las acciones criminales que hacen contra el pueblo de Palestina, ¿verdad? Entonces, esta política exterior está llevada a contribuir a un proceso de paz en esa región. El Cáucaso es una zona volátil, ¿ya? Siempre es un polvorín ahí. Ahí encendes un fósforo y te estalla la mayor cantidad de pólvora que vos querrás. Entonces, ¿por qué? Porque los grandes proyectos de infraestructura, tanto de China como Rusia, ellos pueden ser parte de. Entonces no les conviene que las operaciones geopolíticas de Occidente, de los Estados Unidos, crean o mantengan en caos toda esa región, ¿verdad? Que les va a afectar su proceso de construcción de un proyecto nacional con mayores capacidades económicas y financieras, y por eso están viendo su mira hacia Euroasia, que eso es China y Rusia, ¿ya? Entonces, eso es importante porque desde ahí vos ves que en términos vulgares, cuando la mayoría de analistas te pregunta ¿quién ganó? ¿Occidente, Estados Unidos o Rusia en las elecciones en Turquía? Bueno, ¿quién ganó? Kemal era el candidato del Occidente. Erdogan pudiera haber sido el candidato de Rusia, no lo sé, porque como él es tan ambiguo, Putin dice nuestro amigo, ¿verdad? Erdogan, pero nuestro amigo en comillas, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero les conviene, porque la pérdida de Occidente en estas elecciones fue clara, ¿verdad? Entonces esto es importante. Y sobre una pregunta que no me gustaría dejar ahí, el que decía sobre América Latina también es muy atractiva, y no solo para las potencias de turno. Por eso, mira, a la Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, pegando ahí alarido de que si los recursos estratégicos que están en el sur son nuestros, y que si China y que si Rusia viene para acá, representa un peligro de amenaza a los intereses nacionales. También los turcos necesitan muchos recursos estratégicos para mejorar su economía. Y ahí la pueden encontrar en el sur, la pueden encontrar aquí. Por eso sus mejores relaciones con Venezuela, ¿verdad? Trata de tener buenas relaciones con Cuba, con nosotros mismos. Entonces, estamos en un periodo de desglobalización
pero donde alianzas y las relaciones fijas se están marcando muy fuerte, ¿verdad? Ahora, en cuanto a China y el enfrentamiento con los Estados Unidos, que ese es otro flashpoint, muchos aseguran de que la estrategia norteamericana es hacer de Taiwán como hizo de Ucrania, o sea, hacer de Taiwán contra China como hizo de Ucrania contra Rusia. Así y meterlo en un sistema de desgaste económico, moral y político al interno de cada país, de que este desgaste moral y político interno genere una implosión al interno de esas sociedades y de ahí el cambio de régimen se produzca, ¿verdad? Porque también te generan un sinnúmero de sanciones que tienden a golpear, pero aquí hay una lógica en la que se debe reparar, porque la estrategia de uno no necesariamente tiene que ser la estrategia del otro, ni de ser respondida con los términos que el otro quiere que le responda. Los planos tácticos, los planos estratégicos de respuesta en política exterior varían según, diría yo, inclusive hasta el pensamiento estratégico y los formatos de firma de política exterior de cada potencia. Entonces, ¿Por qué varían los pensamientos? ¿Por qué varían los pensamientos? Porque, por decirte algo, uno puede ser ofensivo, el otro puede ser defensivo, pero la forma de defenderse puede ser mucho más letal que si entraras en guerra directa. Nosotros cuando estudiamos relaciones internacionales, sobre todo en estas latitudes, lamentablemente nos instruimos con el formato del pensamiento de la escuela occidental. Pero en Asia, en Rusia, los formatos de instrucción son muy diferentes y van de acuerdo al pensamiento estratégico de esas escuelas diplomáticas y de política exterior, ¿ya? En tiempo y forma, porque por decirte algo, para un asiático, 100 años, eso es un periodo muy corto, histórico. Para nosotros un siglo y nos asustamos. Y ellos pueden tener una estrategia de aquí a 100 años y con mucha paciencia. Ellos no se apresuran a dar una respuesta ni verbal, discursiva o accionable. Pero el silencio no significa que no estén haciendo nada. Y si vos mirás, por ejemplo, la transformación de China hace 20 años es colosal. Yo recuerdo cuando le daban la bienvenida al mundo capitalista y que el comunismo de mercado aquí, que el comunismo, ¿cómo se llama? El comunismo tradicional, el tiranosaurio Rex, ya no existía, ¿verdad? Esos de sistemas de único partido, etcétera, etcétera. Y China ha dado un sinnúmero de lecciones tanto a los norteamericanos como a los soviéticos en su momento, ya ni se diga a los europeos. Y hoy es la segunda economía del mundo, es la fábrica del mundo, y disputa a los norteamericanos en una guerra que no tiene que ser Taiwán. Nosotros hicimos en el CREI un libro con un especialista extranjero, costarricense, estudiamos el caso de Taiwán en términos de su enfrentamiento con China en términos de seguridad y defensa. Y entonces tenemos la apuesta que China nunca va a atacar a Taiwán. Va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, para evitar que se llegue a eso. Porque no la necesita. China necesita a Taiwán como a un Hong Kong, que la integración se dé por vía pacífica y las capacidades económicas de Taiwán, como las de Hong Kong, entren a funcionar en la economía china y esto la supere a nivel global. Y en términos de construcción euroasiática, un fortalecimiento mayor. Manuel, me quedan 2 minutos. ¿Entrarán estas dos potencias, Estados Unidos y China, en guerra por Taiwán? No, las potencias nunca entran en guerra por nada, ni por nadie. Ellos van a ocupar un territorio táctico, ¿verdad? No miran lo que pasa en Ucrania, le puede mandar todo el armamento. Y ahí se meten mercenarios gringos, polacos, se meten ingleses, todo lo que vos querrás. Pero no pueden pasar a más porque entonces eso representa un juego de suma cero y ahí finita la comedia, hermano.
Estos son los tontos útiles entonces para Estados Unidos, para los intereses. Son el pasto donde los elefantes chocan. Ya, así de sencillo. Sí. En términos geopolíticos, ¿qué significa todo esto? En términos políticos significa una disputa por el control, por ejemplo, en términos de Asia del Sur, Asia insular, un término de disputa seria entre las potencias, donde no dudo que China tenga un mayor control, aún con el poder marítimo norteamericano, que el poder marítimo es muy estudiado en la geopolítica, y el poder terrestre chino es muy fuerte. Los norteamericanos jamás van ni a soñar en tratar de invadir a China, porque se van a quedar, no van a llegar ni a mitad del camino, y los chinos sí pueden, en términos de un corto tiempo, dar la batalla en términos de la batalla del poder naval. Ya. Ok. Bueno, el tiempo se me fue desgraciadamente. Creo que vamos a seguir en un próximo programa, porque me interesa muchísimo que hablemos y que ampliemos más bien estos temas, que es de sumo interés e importancia y relevancia para nosotros como nicaragüenses, que necesitamos saber qué es lo que está pasando verdaderamente en el mundo, pero necesitamos ver la realidad de las situaciones verdaderas, no de lo que nos venden algunos medios de comunicación, no lo que vemos en las redes sociales, sino con conocimiento de causa, como lo acabas de decir. Valero Espinosa, a ti, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tema Debate. Gracias a vos, hermano, por la invitación. Y a usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Volvemos, si Dios así lo permite, el día de mañana con un programa similar. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.